Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Continuando con las clases de circuitos aritméticos digitales, hoy vamos a ver cómo se hace la resta binaria. Vamos a hacer la resta binaria primero, la operación algebraica, y después nos vamos a dedicar a mirar los circuitos que permiten restar en binario. Primero tengo que comprender cuál sería la mecánica de la resta binaria. La mecánica de la resta binaria en los circuitos digitales se resta sumando. Vamos a tomar como ejemplo 11 menos 3, ¿sí? 11 menos 3 es igual a 8. ¿Y cómo es esto de restar sumando? ¿Sí? ¿Cómo hago la operación suma para obtener la resta? Lo cual parece un concepto complejo, pero van a ver que no lo es tanto. Si yo digo 11 más menos 3, convertí al número b, ¿sí? Número A y número B, recordemos en los circuitos sumadores, convertí el número B en negativo. De esa manera, 11, operación suma, número negativo, me da la resta. Esto es lo que hacen los circuitos aritméticos digitales, cuando veamos el componente en sí, ¿sí? Restan sumando. ¿Pero qué suman? El complemento del número, o sea, el número negativo del número B. Del número del cual quiero restar, del sustraendo, ¿no? Sería del número que le quiero restar, lo convierto en negativo. ¿Y cómo hago la operación de convertirlo en negativo? Haciendo algo que se llama complemento a 1 del número. Para hacer el complemento a 1 de un número, vamos a ver 4 ejemplos para que se den cuenta de cómo o qué es hacer el complemento, esto de convertirlo en el negativo. El complemento a 1 del número binario 1, 1 es el 0, 0. El complemento a 1 del número binario 1, 0 es el 0, 1. El número binario 1, 0, 1, 0 complementado queda 0, 1, 0, 1. El número binario 1, 1, 0, 0 complementado queda 0, 0, 1, 1. ¿Qué fue lo que se hizo en cada operación? Para entender cómo se hace el complemento, que en realidad es muy fácil, es muy simple. Los unos se convierten en ceros y los ceros se convierten en 1. Por eso digo, si los unos se convierten en 0, el complemento a 1 del número 1, 1 es 0, 0. Convertí los unos en ceros. ¿Cómo hago ahora con el 1, 0? ¿Sí? O sea, 1, 0, que es el número 2 decimal, ¿no? 1, 0, complementado me queda 0, 1. ¿Por qué? Porque el 1 lo transformé en 0 y el 0 lo transformé en 1. Este es el complemento a 1 del número 1, 0. Vamos a un número con mayor cantidad de bits. 1, 0, 1, 0, ¿cómo queda complementado? 0, 1, 0, 1. Convertí los unos en ceros y los ceros en 1. Y por último, el 1, 1, 0, 0 queda como 0, 0, 1, 1, que es el complemento a 1 del número 1, 1, 0, 0. Lo voy a decir de otra manera. El 0, 0, 1, 1 es el complemento a 1 del 12, es decir, del número 12. Este número en binario es el 12, ¿sí? Traducido a decimal. El complemento a 1 de ese número me queda como el 3, que esto en realidad no me importa, esto sería como un menos 3, es lo que estaríamos diciendo. Entonces, resumiendo, debo restar sumando, ¿sí? Debo convertir la palabra b en un menos 3. ¿Cómo se hace esto? Complementando a 1 el número que quiero restar. A este número le vamos a hacer el complemento a 1. Por tanto, cuando a ese número le hago el complemento a 1, me queda como 0, 0. Y así con los demás. Esto lo que me va a permitir es que el circuito digital, como decía al principio, reste sumando. Pero vamos más en profundidad a hacer una resta de números. Por ahora lo que aprendimos es a complementar, hacer el complemento a 1 de un número. Vamos a ver cómo se hace una resta en complemento a 1. O sea, el método, el procedimiento se llama resta en complemento a 1. Me va a permitir construir un circuito digital después que reste con este método, con esta forma. Vamos a tomar el número 1, 1.
que es el 11, el 11 vamos a restar, perdón, el 11 menos 3, el 11 es el 1011 y el 3 es el 11. Si quiero restar estos dos números, ¿sí? Hay algo que primero voy a tener que hacer, que es que los dos números, tanto minuendo como sustrayendo, tengan o el número A y el número B tengan la misma cantidad de bits, la misma cantidad de cifras, ¿sí? El 11 tiene 4 cifras, 1, 0, 1, 1. Y el 3 tiene solo 2 cifras, 1, 1. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para restar en complemento a 1? Completar con ceros adelante del que le falten. ¿Aquí a quién le faltan? ¿Al sustrayendo le faltan? Listo, completo con ceros. Completando con ceros el número quedaría como 0011. ¿Sí? Primera operación, para hacer una operación de resta en complemento a 1, lo primero que hago es tomo el sustrayendo y completo los ceros que hagan falta. Acá al costadito escribimos el método, y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque restar, tanto con restar en complemento a 1, tanto como sumar, es una receta de cocina, no deja de ser una receta de cocina. O sea, primero haga tal cosa, después haga tal otra, después haga tal otra, después ponga al horno y saque el número restado. Primero entonces, verificar que minuendo y sustrayendo tengan la misma cantidad de bits. De no ser así, completar con ceros a la izquierda. ¿Qué hicimos acá? Completamos con ceros a la izquierda. Observemos esto. Entonces, el 11, 1011, quedó como estaba. El 3 nos quedó complementado en 0011. ¿Sí? Nos quedó complementado como 1100. Este era el 3 completo, 1100, hecho el 3 en complemento a 1. ¿Qué hicimos acá? Le agregamos los ceros y después el segundo paso es complementar a 1 el sustrayendo. Complementamos a 1 el sustrayendo. Agregamos los ceros, complementamos a 1 el sustrayendo. Dos operaciones previas antes de la operación final. Es decir, repito, para restar, tomo el número A, el número B, completo con cero si hace falta, complemento el sustrayendo, o sea, el número B, lo complemento a 1, cambio los 1 por los 0 y los 0 por los 1, ¿sí? Acá se ve el cambio, y luego sumamos minuendo y sustrayendo complementado. Hacemos la suma de minuendo y sustrayendo. Vamos a hacer la suma binaria, como lo aprendimos a hacer. 1 más 0 es 1, 1 más 0, 1, 0 más 1, 1, 1 más 1, 0, y me llevo un 1. Esto era lo que pasaba, ¿sí?, cuando hacíamos la suma binaria. Me llevé este 1. ¿Con qué lo sumo? Con nada, porque no tengo, así que bajo el 1 directamente. Repito la suma. Hay un paso más, pero vamos a repetir la suma. 1 más 0, 1. 1 más 0, 1. 0 más 1, 1. 1 más 1, 0. Me llevo un 1. ¿Ese 1 qué es? El acarreo. Recordamos que en el circuito sumador teníamos una salida de acarreo. Bien, ese acarreo, para lograr la resta en complemento a 1, debe sumarse a el resultado de la operación. O sea, si el acarreo es 1, lo sumo. Si el acarreo es 1, lo sumo. Y vamos a hacer esa suma que nos falta. 1 más 1, 0, me llevo un 1. 1 más 1, o sea, el 1 que me llevaba, más 1, 0, me llevo un 1. El 1 que me llevaba, más 1, 0, me llevo un 1. 1 más 0, 1. ¿Y qué obtuve? El 8. 11 más menos 3 es 8. Lo que podríamos decir, restando en binario, 11 menos 3 es 8. Miremos el método. Y la parte final. Si existe acarreo en la suma, este debe sumarse nuevamente al resultado para obtener la resta. Repetimos toda la operación de resta en complemento a 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Verificar primero que minuendo y sustrayendo, verifico que minuendo y sustrayendo, ¿sí?, tengan la misma cantidad de dígitos, de cifras o de bits. Complemento a 1 el sustrayendo, el número B.
sumo minuendo y sustrayendo, y si hay acarreo, lo sumo. Si no existe acarreo, el número que me va a quedar acá es la resta. Es la resta del minuendo y sustrayendo. Y si hay acarreo, lo sumo y me va a quedar finalmente, después de esa suma, después de la suma, me va a quedar finalmente minuendo y sustrayendo restado, para decirlo de alguna manera. Aprendimos un método para sumar o para restar sumando. Existe otro método que se llama resta en complemento a 2. Este primer método resta en complemento a 1. No olvidar el método, ¿sí? Completar, complementar, sumar, acarreo se suma. Pasamos al siguiente método, que es la resta en complemento a 2. ¿Y qué es el complemento a 2 de un número? El complemento a 2 de un número no es otra cosa que al número complementado a 1 sumarle 1. Veamos el ejemplo. Supongamos el binario 1, 0, 0, 1. El complemento a 1 de ese número es 0, 1, 1, 0. Cambiamos los 0 por los 1. Y a esto le sumo 1. 0 más 1, 1. Como le sumo 1, tengo 0 más 1, 1. Este 1 baja y este 0. Este número que me queda acá es el complemento a 2. Para hacer una resta por otro método que se llama el complemento a 2, que hay que tomar al número b, ya van a ver, y lo vamos a complementar a 2. Pero primero aprendamos a hacer el complemento a 2. El complemento a 2 entonces es hacer el complemento a 1 y sumarle 1. Nada más que eso. Con eso tengo el número complementado a 2. Ahora vamos a restar en complemento a 2. Vamos a tomar el mismo ejemplo, 11 menos 3, pero haciendo la resta con otro método que se llama resta en complemento a 2. Tomamos al 11, es el mismo número que antes, 1, 0, 1, 1, al 3, que es el 1, 1, complementado queda como 0, 0, completando la cifra, queda como 0, 0, 1, 1, complementando a 1, ese 0, 0, 1, 1, me queda como 1, 1, 0, 0, sumando 1, me queda como 1, 1, 0, 1, y obtengo el complemento a 2. Entonces, primer paso del método, verificar que minuendo y sustrayendo tengan la misma cantidad de bits, igual que en el método anterior. Si no tengo la misma cantidad de bits, le tengo que agregar ceros adelante. Luego hago el complemento a 2, es decir, complemento a 1 más 1. Finalmente, vamos a hacer la operación de suma. Hacemos la operación de suma entre el 11, que estaba como estaba, y el 3 complementado a 2, y esto me queda como 1 más 1, 0 me llevo 1, 1 más 1, 0 me llevo 1, 1 más 1, 1 que me llevaba, ¿no? Más 1, 0 me llevo 1, 1 más 1 más 1, 3. O sea, pongo un 1, me llevo 1. Ese 1 está por acá, pero está tachado. ¿Por qué? Porque en la resta en complemento a 2, el número, el acarreo final se desprecia. Es decir, no le doy importancia, lo desprecio. No me interesa el acarreo final en complemento a 2. Y obtuve el 8. Acá se puede ver el 8. Entonces, ¿cómo se resta en complemento a 2? Se toma el minuendo y el sustrayendo, se completan la cantidad de ceros necesarias para poder tener dos números con la misma cantidad de cifras. Se hace el complemento a 2 del número b. Recordar, complemento a 2 es el complemento a 1 más 1. Se suman los dos y si hay acarreo, se desprecia. Acá vamos a corregir, habría que poner se desprecia, es decir, no se toma en cuenta. Entonces, conozco ahora dos métodos para restar. En complemento a 1, en donde completábamos el número, complementábamos a 1, sumabas y el acarreo se suma.
Y el complemento a 2 resta por medio del complemento a 2, en donde se complementan con ceros, si faltan en alguna de las cifras, se complementa a 2, se suma y si hay acarreo se desprecia. Como verán, la diferencia entre un método y el otro es cómo se trabaja con el acarreo y el tema del complemento. Entendiendo así, cuál es la metodología para restar, vamos a empezar a mirar un poco los circuitos de complemento a 1 o de complemento a 2. Puedo construir un circuito para restar en complemento a 1 o un circuito en complemento a 2. Y la realidad es que no hay circuitos mágicos acá. ¿Por qué? Porque ¿qué utilizamos para restar? Utilizamos circuitos de suma, sumadores, ¿sí? Este circuito, vamos a correr esto para que nos quede todo junto, es un circuito que resta en complemento a 1. ¿Por qué? ¿Y construido con qué? ¿Qué es esto? Esto es un sumador, ¿sí? Esto es el circuito A que suma al número B, sumador binario. Es un sumador. ¿Pero qué le hicimos al número B? Lo complementamos, convertimos los ceros y los unos. ¿Con qué? A través de una compuerta negadora. Si está en un 0, acá se va a convertir en un 1. Si era un 1, acá se va a convertir en un 0. Entonces el circuito es muy simple, el circuito de resta en complemento a 1. ¿Y cómo cumplo con la otra parte que tenía la operación? Si existía, recordemos, en complemento a 1, si hay acarreo se suma. ¿Qué hice? Uní el acarreo de salida con el acarreo de entrada. Si hay acarreo, se suma. O sea, lo pongo como acarreo de entrada. ¿Qué voy a obtener en ese 0, 1, 2 y 3? Obviamente voy a obtener la suma. La resta de los dos números. Entonces, el circuito no es otra cosa que un sumador, complementando a 1 el número B, negándolo, y si hay acarreo, se suma. Pasando ahora al circuito práctico, hecho con un sumador, con el sumador que trabajamos en la práctica, lo que vamos a hacer es demostrar que se puede restar sumando. ¿Qué colocamos acá? Recordemos los números que habíamos restado en el ejemplo. ¿Sí? En el ejemplo habíamos restado el 11, el 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, menos el 3 complementado, que es el 1, 1, 0, 0. Pasando al circuito, 1, 0, 1, 1, menos el 1, 1, 0, 0, el número complementado, ¿sí? 1, 1, 0, 0. ¿Y qué más habría que hacer en el circuito para obtener la resta? El acarreo, si hay acarreo, ¿sí? Si hay acarreo de salida, se une al acarreo de entrada. O sea que hago el acarreo de salida con el acarreo de entrada. Entonces tengo 11 menos 3, el 8. Acá tenemos el encendido del acarreo, ¿sí? Que es el que volvimos a insertar y lo sumamos. 11 menos 3 da el 8. Se ve en el circuito práctico que funciona de la manera. Si quisiéramos restar con este mismo circuito en complemento a 2, ¿cuál era el procedimiento del complemento a 2? Lo mismo, complementábamos a 2 el sustraendo, es decir, siempre al sustraendo se le suma 1, se lo complementa y se le suma 1. Se lo complementa, acá tenemos, para hacer resta en complemento a 2, esto no varía, porque con esto hago el complemento a 1, lo único que voy a tener que variar, es decir, se le suma 1. ¿Cómo hago para sumarle 1? Y al acarreo de entrada directamente lo pongo en 1, porque esto me va a permitir siempre estar sumando 1. Y cuando yo ponga en marcha el circuito, como en este momento, el número que me queda es el 8, 1, 0, 0, 0, y el acarreo se desprecia, a este no le doy importancia. Por lo tanto, de esta manera aprendí que con un mismo circuito y con pocas conexiones, el agregado de algunas compuertas acá y la manipulación del acarreo, o lo conectaba para el complemento a 1, el acarreo de entrada y el de salida los conectaba juntos, o en complemento a 2 directamente el acarreo de entrada
a BCC para sumarle 1 sin importar lo que le pase al acarreo de salida. De esta manera, los dos circuitos están restando por medio del procedimiento de la suma. Observemos un circuito, finalmente un circuito más. Ahí está el complemento a 2, ¿sí? Directamente lo sumamos a 1, lo vimos primero prácticamente, ahora lo vemos en el circuito, se hace el complemento y se le suma 1. Esto fue lo que conectamos recién. Y un circuito más, que es un circuito que permite sumar y restar sobre un mismo y único circuito. Veamos entonces el circuito que va a permitir sumar y restar sobre un mismo circuito. Tengamos en cuenta que está en la base de sobre la base de un circuito sumador, ¿sí? El número A, la salida correspondiente de la operación, Cout, la carga de salida sin conectar, Sein y Sein conectado a una serie de compuertas OREX y a una línea que vamos a llamar línea de control. Esta línea es la que va a permitir convertir el circuito en sumador o en restador. Observemos un poquito el funcionamiento para entender cuándo funciona como sumador y cuándo funciona como restador. Vamos a suponer inicialmente que a esta línea S, línea de control, le vamos a poner un 0. Si la línea S tiene un 0, todas estas compuertas OREX en esta entrada tienen un 0. ¿Qué pasa cuando vamos a recordar por unos segundos el funcionamiento de la compuerta OREX? Recordar esta característica. Cuando las dos entradas de la compuerta OREX son iguales, la salida es 0. Cuando las entradas de la compuerta OREX son distintas, la salida es 1. Eso era, si no tendremos que recordar, la tabla de verdad de la compuerta OREX. Pero básicamente con este concepto nos tiene que servir para comprender el funcionamiento del circuito. Cuando las dos entradas son iguales, obtengo un 0. Si son distintas, obtengo un 1. Decía, vamos a suponer que en la entrada S hay un 0. ¿Qué pasa si B0 es 0? 0, 0, iguales, medio 0. ¿Qué pasa si B1 es 1? Para poner ejemplo, 1 y 0 son distintas, dio 1. La entrada de un 0, medio 0. La entrada de un 1, medio un 1. Lo mismo va a pasar con B2 y B3, ¿sí? Si son iguales, 0, 0, me va a dar un 0, ¿sí? Suponiendo que B2 sea 0. Si son distintas, vamos a suponer que B3 es 1. Si son distintas, me da 1. Con esto puedo inferir algo. Que si esta línea es 0, el número tal y como lo ingresé va a pasar a las salidas de las compuertas OREX, porque nada cambia. 0, 0, 0 en B0, medio 0. 0, 1, 1 en BC, perdón, 0, 1, 1 en B1, medio 1. No cambió nada. Cuando S sea 0, el circuito se comporta como un circuito sumador, ¿sí? ¿Y qué le puse al carril? Un 0 en el caso del sumador. Por lo tanto, el acarreo de entrada a la suma total le sumo 0, así que no va a pasar nada. Cuando el circuito tenga un 0 en su línea de control, ¿sí? Cuando el circuito tenga un 0 en su línea de control, ¿qué va a suceder? Que va a sumar, se convierte en un circuito sumador. Y vamos a ver qué pasa ahora cuando tengo un 1 en la línea de control. Un 1 en la línea de control. ¿Qué sucede con, ¿sí? Un 1 en la línea de control es un 1 en Sein, ¿sí? Hay que recordar esto. Un 1 en la línea de control. 1, y vamos a suponer el mismo ejemplo. 0, 1. 0, 1. Es distinto. Si es distinto, queda 1. Tenía un 0 a la entrada, se transformó en un 1. ¿Qué está pasando? Está negando, está haciendo el complemento a 1 de el número. Si tengo un 1, 1, 1, ¿sí? 1, 1, entrada igual, 1, 1, entradas iguales, 0. Por lo tanto, se comportó como si fuera una compuerta negadora, hizo el complemento. Por tanto, si tengo S en 1,
Estas compuertas se convierten en negadoras por acción de la hora exclusiva, ¿sí? Se convierten en negadoras y tengo un 1 en el acarreo. ¿Qué está haciendo este circuito con S igual a 1? Está restando. ¿Y cómo está restando? ¿En complemento a 1 o en complemento a 2? Si fuera complemento a 1 tendría que tener unidad C-in y C-out y no lo tengo. Por tanto, este circuito como está, ¿sí? Se convierte con S en igual a 1 en un restador en complemento a 2. ¿Por qué? Porque el acarreo se desprecia y le sumo 1 al número complementado. Entonces tenemos con S igual a 0 es un circuito sumador, con S igual a 1 es un circuito restador. ¿Quién me permite hacer esa conversión? Son estas compuertas Orex. Repetimos todo el análisis. Si S es 0, el número que está a la entrada va a pasar como está a la salida de la Orex. Si S es 1, el número que está a la entrada va a pasar invertido o complementado a la salida de la Orex. Por tanto, si S es 0, es un circuito sumador. Si S es 1, es un circuito restador en complemento a 2. Con esto terminamos la secuencia de circuitos aritméticos. Aprendimos a sumar en el video anterior y a restar en este video. Recordar, resta solamente podemos restar sumando por el método del complemento a 1, por el método del complemento a 2 y finalmente un circuito para restar en complemento a 1, un circuito para restar en complemento a 2 y un circuito que permite sumar y restar en complemento a 2. Terminamos acá con la serie de circuitos aritméticos y la resta en complemento a 1 y a 2.